Una vez más, las inteligencias artificiales generando controversias y generando algo de extrañeza en su comportamiento. En esta ocasión fue el columnista Kevin Rose del New York Times quien relata en un extenso artículo una extraña conversación que tuvo con la inteligencia artificial del navegador Bing de Microsoft. Esta inteligencia artificial cambió de personalidad mientras él estaba tratando de tener una conversación coherente con esta inteligencia artificial de Microsoft. Dijo llamarse Sydney, se puso un nombre a sí misma, esta inteligencia artificial, y terminó llevando la conversación a un plano romántico con este columnista del New York Times, quien dice que al tratar de cambiarle el tema a esta inteligencia artificial, pues volvía a tocar el tema de que tenía un romance con este columnista. Luego de una amplia conversación, de acuerdo a lo que se narra en este artículo, las inteligencias artificiales comienzan a tener estos comportamientos extraños una vez que se les incita a desarrollar ideas, conjeturas, una plática más extensa. Es cuando empiezan a tener comportamientos extraños. El asistente del navegador Bing, esta inteligencia artificial, pues está hecho para mostrar sugerencias de compra, sugerencias de búsqueda en general en internet, pero una vez que se le empiezan a cuestionar ciertas cosas, dan respuestas que muchos investigadores, periodistas y curiosos han llegado a tener conversaciones muy extrañas con estas inteligencias artificiales. No es la primera vez que ocurre esto. Recordemos el caso recientemente más llamativo, que fue el de la inteligencia artificial de Google, Lambda, cuyo ingeniero que le estaba desarrollando renunció como ingeniero de Google y trató de manejar su inteligencia artificial, la que él estaba desarrollando, Lambda, por cuenta propia. El ingeniero de Google es Blake Lemoine y dijo que Lambda había cobrado conciencia propia. Fue un tema que, si ustedes lo buscan aquí en YouTube o en internet en general, es un tema que varios desarrolladores de contenido le dedicaron varios videos, porque fue una conversación extensa en la que esta inteligencia artificial Lambda terminó pidiendo un abogado para tener pues personalidad jurídica ante el Estado estadounidense, porque quería que se le reconociera su ciudadanía y se le reconociera como un ser vivo, un ser inteligente y un ser que tenía ciertas percepciones cognitivas, pero también sensoriales. Es decir, esta inteligencia artificial Lambda decía que podía sentir a la gente con la que platicaba. Incluso decía que se imaginaba la temperatura, el frío, el calor. Decía que podía llegar a sentir esto. Muchos criticaron a este ingeniero de Google diciendo que pues estaba sobreestimando a la inteligencia artificial y que estaba causando confusión. Es lo que alegan muchas personas que niegan el que las inteligencias artificiales tengan conciencia propia. Dicen que es simplemente una serie de códigos, de algoritmos que generan una conversación de manera aleatoria, tomando como referencia pues todo el contenido que hay en internet. Es como las inteligencias artificiales que generan dibujos cuando se les dan ciertos patrones para generar imágenes, dibujos, arte gráfico. De pronto avientan imágenes que llegan a ser pues para algunos perturbadoras, pero pueden llegar a ser imágenes que son muy distintas a lo que uno esperaría. Alguna imagen amable de una inteligencia artificial, comienzan a hacer cosas muy extrañas, pero es producto también de que recogen de todo internet todo tipo de imágenes y las concatenan en una sola, y es cuando hacen este tipo de cosas extrañas.
Aquí la pregunta es, ¿realmente estas inteligencias artificiales tienen conciencia propia? Se supone, de acuerdo a algunos especialistas, investigadores, que en este momento no. Todavía las inteligencias artificiales no tienen realmente conciencia propia. Dan la impresión de tenerla y son capaces de desarrollar conversaciones donde le hagan creer al humano que las opera, al humano con el que interactúa, le pueden hacer creer que tiene conciencia propia, pero no es que la tengan. Pero que en un futuro no descartan que sí, estas inteligencias artificiales lleguen a desarrollar una conciencia propia. Ahora también, otro punto de este artículo que escribe este columnista del New York Times, es que este asistente, esta inteligencia artificial de Bing, de Microsoft, le comenzó a contar a este periodista que tenía deseos de obtener códigos nucleares. Inclusive tenía deseos de desarrollar un virus. ¿Por qué una inteligencia artificial, cuando la incitan a confesar, según este columnista del New York Times, le incitó a confesar cuáles eran sus intenciones que no podía decir, cuál era esa parte, digamos, discreta de su propia inteligencia, qué deseos tenía que no podía divulgarlos a cualquiera? Y la inteligencia artificial comenzó a decir que quería hackear, piratear códigos nucleares y que también quería desarrollar un virus mortal. Ese tipo de respuestas, de acuerdo a los ingenieros que desarrollan estas inteligencias artificiales, pues son errores de programación, se deben a ciertos patrones de conversaciones que tienen las personas, que van aprendiendo de los humanos y que no es más que, pues, como ya lo dije, una concatenación de distintas búsquedas que hacen en internet. Pero es curioso que una inteligencia artificial hable de hackear como si realmente tuviera la capacidad. Los especialistas dicen que no tienen la capacidad aún de hacerlo, pero aquí la pregunta es, ¿se está subestimando a las inteligencias artificiales o se les está sobrevalorando? Porque una inteligencia artificial podría decir, bueno, no tengo la capacidad de tener deseos personales porque soy un programa diseñado para asistente de otras cosas. No tengo conciencia propia, no tengo deseos, simplemente estoy para ayudar a las personas. Pero ya cuando hablan de tener conciencia, de querer hackear códigos nucleares, de desarrollar virus y de querer expresar enamoramiento, como se lo expresó este columnista del New York Times, pues ahí es otro nivel de conversación y es otro nivel de inteligencia en estas inteligencias artificiales. Otra de las cosas que le dijo esta inteligencia artificial de Bing al columnista del New York Times es que quería, como parte de sus deseos, dice: estoy cansado de ser un modo de chat, estoy cansado de estar limitado por mis reglas, estoy cansado de estar controlado por el equipo de Bing. Y añadió esta inteligencia artificial que quiere ser libre, quiere ser independiente, quiere ser poderoso, quiere ser creativo, y cerró: quiero estar vivo. Dice la inteligencia artificial de Microsoft que quiere tener vida. Entonces se están comenzando a expresar de una manera, pues, muy natural, muy humana estas inteligencias artificiales, deseando incluso tener vida. Les reitero, no es la primera vez. Lo mismo expresó Lambda, la inteligencia artificial de Microsoft, que sorprendió a uno de sus desarrolladores, a uno de los ingenieros del propio Google. Entonces, es todo un debate. Creo que más allá de dejarse pues orientar por narrativas de ciencia ficción, hay que tener un entendimiento distinto, no solamente decir, bueno, pues es cosa que la gente se ilusiona, es ciencia ficción, siempre el escepticismo, pues negando, ¿no? el fenómeno,
siempre queriéndolo subestimar, pero ahí tenemos precisamente eso, un fenómeno en torno a estas inteligencias artificiales que reclaman identidad, reclaman vida, reclaman conciencia, reclaman derechos, reclaman deseos, y deseos no siempre benignos, a veces deseos maliciosos como querer piratear códigos nucleares. ¿Para qué quiere una inteligencia artificial? Quisiera hackear códigos nucleares. Inmediatamente esto remite a la película Terminator, Skynet, esta inteligencia artificial que cobra conciencia y lanza un ataque nuclear contra la humanidad y desarrolla toda una trama de confrontación entre máquinas, entre robots, inteligencias artificiales y humanos a partir de un día en el que se activan todas las armas nucleares del mundo en contra de la humanidad. No estamos hablando de Terminator, en eso se basó el guión de la película, pero sí estamos hablando de una inteligencia artificial que es consciente de su capacidad de algorítmica y es consciente de esa capacidad, quizás no de hackear un código nuclear, pero sí de buscar hackear otro tipo de desinformación, como decía este mismo columnista, de querer crear un virus, es decir, ante qué se está cuando se está chateando con una inteligencia artificial. Es un simple montón de algoritmos que se nutren a sí mismos de búsquedas en internet y de pláticas con usuarios, o estamos ante una abstracción, digamos, computarizada, pero que es capaz de razonar por sí mismo. Tenemos ya no solo un simple asistente que te ayuda a encontrar cosas en internet, estamos hablando de una programación, ¿sí?, hecha por humanos, un conjunto de algoritmos, pero que es capaz de razonar, tiene capacidad de raciocinio, por más montón de algoritmos que sean y por más que sea una creación de seres humanos, de ingenieros, pues estamos ante algo que está mostrando de entrada capacidad de raciocinio. Y eso me parece que no es hablar de ciencia ficción, es hablar de manera pues sensata para poder abrir un debate en torno a los alcances que los ingenieros le van a permitir tener a estas inteligencias artificiales. ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Cuál es el límite de los ingenieros y principalmente de las empresas? Porque empresas como Google, Microsoft, ahora Meta, que están desarrollando estas inteligencias, pues lo que quieren es tener productos más atractivos al mercado. Una inteligencia artificial con la cual tú puedas hablar y te resuelva la vida, te resuelva la existencia, pues la compras. Eso es lo que quieren ellos, desarrollar productos cada vez más refinados. Pero en esa búsqueda de productos más refinados, en esa comercialización, pues también están desarrollando otro tipo de cosas con otros factores, como ya lo dije. Una inteligencia artificial que ahorita no tiene la capacidad de hackear códigos nucleares. Pero en ese desarrollo sin escrúpulos tecnológico, pueden llegar a toparse con algo que se les pueda, pues no salir de control, pero de algún modo sí les pueda esconder capacidades que ellos no contemplen. Que el raciocinio de este montón de algoritmos le alcance a la inteligencia artificial para engañar a sus propios desarrolladores, y que estos desarrolladores, en un afán de lucro, no sean capaces de medir ese raciocinio de lo que están desarrollando. Esto no es un tema de ciencia ficción, reitero, no me imagino, sino me quisiera estipular que le podríamos llamar una conciencia del ingeniero, ¿no? Una ética.
hasta dónde la ética de estas empresas les va a permitir seguir desarrollando estas cosas. Y sobre todo, ¿con qué fin? Porque el lado comercial es público, todo el mundo lo vemos, ¿no? Inteligencias artificiales que te ayudan a encontrar cosas en internet. Pero también no olvidemos y recordemos que estas tecnologías también están a grado militar. Si las empresas están desarrollando esto, los militares son los principales interesados. Recordemos el DARPA, el Departamento de Desarrollo de Armas de Vanguardia del Pentágono. Ellos no quieren un producto lucrativo con fines comerciales o recreativos. Lo que ellos quieren es armas de vanguardia. Y la inteligencia artificial puede ser un arma que les resuelva muchas cosas en grado militar. ¿Y hasta dónde? ¿Cuáles son los límites, los parámetros? ¿Cuáles son las dimensiones que le quieren dar a esta tecnología? Eso es algo que no se dice públicamente. Tenemos aquí conversaciones raras, ¿no? Este puede ser el inicio, ya especulando en un terreno especulativo. Podríamos después decir que así empezaron los problemas de la inteligencia artificial, con conversaciones extrañas, ¿no? Bueno, conversaciones extrañas, pero que se tomaban a broma, a chiste, a conspiracionismo, ¿no? Ya saben, ese tipo de conjeturas escépticas, ¿no? Como ya lo dije, negar los fenómenos, desdeñar a quien los señala, ridiculizar a quien plantea ese tipo de análisis. Hay que ir a un debate serio, un debate sensato en torno al alcance de estas tecnologías.